Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por la misericordia de tu palabra, porque tenemos en ella la manera de conocerte, de conocer a Cristo, de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, y por ella recibimos también la salvación. Te pedimos que tú uses tu bendita palabra de acuerdo a tu voluntad y la uses para traer lo que tú designaste por medio de ella. Te pedimos que estés aquí presente con nosotros, que te muevas entre nosotros y obres con tu Espíritu para edificación y para salvación. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí en este pasaje, el versículo en que nos vamos a enfocar, aunque en todo el pasaje, es el de Lucas 7:47, que dice: Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Para entender el pasaje correctamente, como nos ha explicado nuestro hermano Morgan en sus clases, hay que entender el contexto. El contexto es muy importante.
Pero aquí leemos que un fariseo le rogó a Jesús que entrara a comer a su casa, y eso pues no nos puede parecer algo extraordinario, pero los fariseos se opusieron a Jesús. Ellos pensaban que era un pecador porque no cumplía con la ley de Moisés. Para ver el contexto vamos un poco antes, vamos al capítulo 6, vamos a ver los versículos 7 y 11. Lucas 6, versículo 7 primero. Están hablando con Jesús y dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. En el versículo 11 dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces el ánimo que tenían los fariseos contra Jesús. Ellos no se consideraban pecadores, rechazaron lo que Dios decía y no mostraron arrepentimiento. En el capítulo 7, pero vamos en el versículo 30. Dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Los fariseos pensaban que como Jesús era un pecador, se juntaba con los pecadores. Su amistad con los pecadores era una de las causas por la que lo odiaban. Pues en el versículo 34 del capítulo 7, hablando Jesús de lo que había pasado con Juan el Bautista y con él, dice: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces, considerando este contexto, es algo extraño que uno de los fariseos haya rogado a Jesús que comiera con él. Los fariseos se consideraban tan puros que no comían, ni siquiera se juntaban con otros que no fueran judíos por temor a contaminarse. No invitaban a sus casas a los gentiles, ni a los que ellos llamaban publicanos, ni ellos iban a sus casas. Ni siquiera se juntaban con los que consideraban pecadores. Sin embargo, un fariseo que se llamaba Simón le pidió que comiera con él. No se nos dice el motivo de la invitación, pero podemos pensar que no era una invitación sincera. Tal vez él estaba esperando tener una prueba con la cual acusar a Jesús, como vimos que hacían los fariseos. Eso lo podemos deducir porque él no recibió a Jesús con la cortesía que se acostumbraba entre ellos. Dicen los versículos 45 y 46: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Si recuerdan o han leído, ahí en la última cena, Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos. Cuando había un invitado, los anfitriones mandaban a sus siervos a que limpiaran los pies del invitado como una cortesía. Pero él había recibido a Jesús, como dice Jesús, de esta manera:
un poco distante. Pero Jesús aceptó la invitación y entró en la casa del fariseo. Su misericordia y su compasión son tan grandes que no solamente come con los publicanos y con los pecadores, también con sus enemigos, también con los fariseos cuando lo invitan. Esta no es la única ocasión en que lo invitaron a comer con ellos. Vamos al capítulo 11, versículo 37. Es otra ocasión en que lo invitaron. Dice: luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Ahí vamos al capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Cristo lleva el evangelio a todos, aun a sus enemigos. Nunca le niega a nadie la oportunidad de la salvación. Esta debe ser una lección para todos nosotros. En esta ocasión estamos estudiando la hostilidad de los fariseos y la manera en que Simón lo recibió en su casa. Hacía que hubiera una tensión en el ambiente. Lo más probable es que hubiera un enfrentamiento, por lo menos una discusión entre ellos en ese día. Allí había, como también leímos en el contexto, otros invitados. Y nadie se imaginó lo que iba a suceder cuando ya estaban a la mesa. Vamos al versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer que no estaba invitada entró al lugar en donde estaban. Era una mujer que era pecadora. Ella lo sabía y también era conocida como pecadora por las personas del pueblo. Todos los que estaban ahí sabían esta fama que tenía esta mujer. Se enteró que Jesús estaba en esa casa, la casa de un fariseo, a la que normalmente no se atrevería a entrar, porque el fariseo la echaría enseguida. Le diría: ¿cómo te atreves a entrar en mi casa? Vete, pecadora. Pero entró y tomó a todos los que estaban ahí por sorpresa. La costumbre en aquella época no era sentarse en sillas alrededor de una mesa como lo hacemos nosotros. Los invitados se recostaban en el piso alrededor de una mesa que era muy baja, de manera que se recostaban del lado izquierdo para tener libre la mano derecha y usarla para tomar los alimentos. Y encogían las piernas y por eso sus pies quedaban a la espalda. Por eso el pasaje dice que ella estaba detrás de él a sus pies. Llegó al lugar en donde estaba Jesús por su espalda y comenzó a llorar. No eran lágrimas de una emoción sentimental,
Eran lágrimas de dolor por el pecado. Recordaba sus iniquidades y sentía que cada pecado merecía una lágrima. Lloraba de tal manera que sus lágrimas mojaron los pies del Salvador y comenzó a secarlos con sus cabellos. Esto significa que ella se soltó el pelo en público. Era algo que no era aceptable en ese tiempo. Una mujer judía siempre debía mantener recogido su cabello mientras estuviera en público. Secó los pies de Jesús, los besó y los ungió con perfume que llevaba en un recipiente, generalmente era de yeso, y era algo que era valioso. Hizo todo esto sin decir una sola palabra, pero expresando un agradecimiento, un afecto y un amor muy grande por Jesús. Lo hizo sin tomar en cuenta lo que sucedía a su alrededor, sin ninguna prisa y sin ningún temor ni vergüenza. No le importó estar en una casa ajena, en la casa de un fariseo, ni que hubiera otras personas, que fuera una comida en la que a ella no la habían invitado. Lo único que le importaba era mostrar su gratitud y amor a Cristo. Ella había oído el mensaje de Cristo. En otra ocasión había estado por ahí y había oído hablar a Cristo, o había oído hablar de Cristo, y recibió el mensaje con una fe salvadora, y ella sabía que había sido perdonada. De otro modo no se puede explicar que, sabiendo que Jesús estaba en esa casa, fuera con un recipiente con perfume de un alto valor que tenía que romper para derramar el contenido. Ella sintió la necesidad de traer una ofrenda de acción de gracias a aquel que había cambiado su vida. Tenemos aquí a dos personas delante de Jesús. A una que amó a su Salvador y solamente le importaba mostrar su agradecimiento por haberle librado de sus pecados, por haberla perdonado, y otra que se consideraba una buena persona, que no tenía necesidad de recibir nada de él. ¿Con cuál te identificas tú? Dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados. Ella había vivido una vida de pecado, una vida vergonzosa. Era conocida por todos como una mujer pecadora. Lo primero que debes hacer tú es reconocer tus pecados, reconocer que eres pecador, aunque nadie más lo sepa. Si bien lo saben por lo menos aquellos contra los que has pecado. Pero para venir a Cristo debes reconocer que necesitas un Salvador porque has pecado. Cuando la mujer manifiesta su agradecimiento y su amor a Jesús, Simón los critica en su interior, a los dos, a la mujer y a Jesús. Se siente ofendido por lo que hizo la mujer y por el hecho de que Jesús lo permita. Según sus creencias, el solo ser tocado por un pecador ya es un pecado. Confirma su duda en que en verdad Jesús sea un profeta. Pensó, como dice el texto,
Si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Los pensamientos de Simón nos dicen que él realmente no conocía, no entendía a Jesús. Al no conocerlo, no conocía ni entendía tampoco a la mujer, ni se entendía a él mismo. Todo el conocimiento de la religión judía y el cumplimiento religioso de los ritos no lo hacían conocer a Dios. Sus pensamientos hacen que Cristo, lleno de misericordia, le diga una corta parábola para que pueda ver su injusticia. Versículos 41 y 42. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Con la parábola, Jesús le muestra a Simón sus errores. Cristo sabe quién es la mujer, conoce su pasado y conoce su condición presente. Sabe lo que Simón está pensando. Él es más que un profeta, entiende las intenciones del corazón. Él es el Salvador divino en persona, con el poder de perdonar pecados. Es una parábola muy simple. Se trata de 2 personas que le debían dinero a un hombre. Para entenderlo fácilmente, en nuestra época y en nuestro país, podemos decir que había un hombre al que 2 personas le debían dinero. Uno le debía 20,000 pesos y el otro le debía 200,000 pesos. Y ninguno le podía pagar. El hombre los perdona a los 2 y le pregunta a Simón, ¿cuál amará más a este hombre? ¿Cuál estará más agradecido? La parábola es un cumplido para la mujer y una reprensión para Simón. La identificación con los 2 pecadores de cada uno de ellos, de Simón y de la mujer, es obvia. A sus propios ojos, Simón debía poco, o quizá él pensaba que no debía nada. Y la mujer era pecadora, debía mucho. La parábola para nosotros nos sirve para recordar la enorme deuda que tenemos antes de nuestra conversión, para recordar nuestros muchos pecados. De cualquier manera, no podemos pagarlos. Esta parábola nos hace sentir el peso de nuestra deuda, nuestro pecado que tenemos frente a Dios. No importa si pensamos que hay otros que deben mucho más que nosotros. Nuestra propia deuda es la que nos debe importar, y sea cual sea, no la podemos pagar. Es tan grande que nosotros ni nadie la puede pagar. Vamos al libro de los Salmos, al Salmo 49, versículos 6 a 9. Salmo 49, versículos 6 a 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna
redimir al hermano y dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Solo quedaremos agradecidos y amando a Cristo con verdad cuando nos hemos dado cuenta de lo grande de nuestro pecado y de nuestra enorme culpa, lo grande que es nuestra deuda, y entender que es imposible que la paguemos. Debes empezar por reconocer tus muchos pecados antes de la conversión. No es solamente reconocer tus muchos pecados, es necesario recibir el perdón de parte de Dios, un perdón de una deuda que te condena. Es imposible que tú reconozcas tus muchos pecados. Es posible que te des cuenta de eso y que ese conocimiento vaya en aumento, y al mismo tiempo que no hayas recibido el perdón de Dios. El solo reconocer nuestros pecados sin arrepentimiento no le agrada a Dios, no lo glorifica. Arrepentirse es dejar de hacer el mal que hacemos, es dejar de seguir endeudándonos más. Arrepentirse es darle la espalda al pecado y empezar a caminar en sentido contrario. Arrepentirse es ver el pecado como Dios lo ve, de manera que en verdad nos duele haberlo cometido, porque nos daña, pero más porque ofende a Dios. No solo debemos reconocer nuestros muchos pecados, no solo debemos sentir la carga, el peso de nuestros muchos pecados, sino que debemos recibir el perdón de Dios por nuestros pecados. Recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, de nuestro Salvador, por cada uno de nuestros pecados. Así como lo hizo esta mujer que mostró su arrepentimiento con lágrimas y con agradecimiento al besar y ungir los pies de Cristo. Es común encontrar a personas que reconocen su pecado, que se consideran como gusanos de la tierra delante de Dios, pero al mismo tiempo no muestran amor por el Salvador, no manifiestan ningún interés de estar cerca de Él, ni de servirlo. ¿Por qué? Porque no creen que Cristo perdona su deuda. En ocasiones, estas personas, en lugar de experimentar un convencimiento de su pecado, lo que experimentan es un desaliento por su pecado. Y su desaliento es una muestra de que están confiando en sí mismas para el perdón de pecados. Esperan poder pagar esa deuda. Tienen la falsa esperanza de que lograrán el perdón de sus pecados porque han obedecido de una forma externa a Dios. Se parecen más a Simón que a la mujer pecadora. El fariseo no se considera endeudado a Dios por su pecado. Él se considera una buena persona, se considera justo y moralmente superior a la mujer, y seguramente superior a todos los demás invitados que están sentados a su mesa en ese día.
Simón no tenía ojos para ver su pecado. Estaba cegado. Si tu esperanza delante de Dios es que eres una buena persona, que eres mejor que la mayoría, como muchos dicen, no he matado, no he robado, ¿qué más? Soy una buena persona. Si tú no crees que eres como las prostitutas, los homosexuales, los ladrones, los adúlteros, entonces tú eres como el fariseo, y por tu falsa confianza en tu propia justicia no alcanzarás el perdón. Es posible que alguien que viene por primera vez a la iglesia piense: pero si mi conducta es mejor que la de las personas de la iglesia, aquel que está allá es ladrón, el de más allá es un adúltero, esa mujer es de lo peor. Esta iglesia está llena de pecadores. Eso mismo pensó Simón el fariseo. La iglesia está llena de pecadores arrepentidos y de pecadores perdonados, por lo que ante Dios ya no son pecadores. Sus muchos pecados les fueron perdonados. Un fariseo nunca va a venir a buscar perdón porque piensa que no es pecador, que es mejor que los que están aquí. No permitas que la vergüenza por tu pecado te aleje del Salvador. Haz como esa mujer que no tomó en cuenta la opinión de los demás. Lo que ella quería era estar cerca de Cristo en gratitud por haber sido perdonada. Dios quiere perdonar. En la parábola, el acreedor es Dios. Los deudores somos nosotros, todos los hombres. Hay un deudor que le debe poco. Y puede entenderse que Simón, el fariseo, había pecado poco. Pero lo que está diciendo Jesús no es eso. Está diciendo que Simón está lleno de orgullo y piensa que no necesita perdón. Pero lo que él piense es muy distinto de lo que dice Dios. Su falta de cortesía es una muestra de que no ama ni respeta a Jesús. La razón es que él piensa que no necesita el perdón de nadie. Por su orgullo juzga falsamente a Jesús. Piensa que no es un profeta y que es un pecador que está en contacto con una mujer pecadora. Pensar que es moralmente superior, que si es una persona justa o que si es una persona buena, lo hace quedar ciego. Ese orgullo ciega y no deja ver la verdad. En realidad no hay diferencia. La deuda grande o pequeña, ninguno la puede pagar. La parábola, el acreedor, en lugar de obligar a sus deudores a pagar la deuda que tienen con él, se las perdona. Esto es algo que no sucede en el mundo. Si nosotros recibimos una llamada del banco y nos dicen que el préstamo que teníamos para comprar nuestra casa ya no existe, que ya no debemos nada, o más común, que la deuda
de una tarjeta de crédito que pagamos todos los meses, pero que seguimos utilizando y cada vez crece más y se ha vuelto impagable. Nos dicen: esa deuda ya no existe. El banco te perdonó esa deuda. No lo creeríamos. Pensaríamos que es una broma o que nos están tratando de engañar. Los prestamistas no perdonan las deudas, y menos un banco. En este pasaje, el acreedor perdona toda la deuda a sus deudores. Es algo difícil de creer, pero Cristo nos está enseñando algo que es real. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, perdona la deuda a los pecadores. Perdona la deuda de pecado. En la Biblia encontramos por todos lados muchas promesas de ese perdón de pecados de parte de Dios. Vamos a ver solamente algunas. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos al Salmo 103, versículos 8 a 12. Salmo 103, versículo 8 en adelante. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El acreedor, Dios, al que todos los hombres le deben, con el que todos tienen una deuda enorme, perdona. Él quiere perdonar a sus deudores. Dios perdona a los pecadores. Perdona a los que tienen que pagar toda la eternidad por lo que deben. ¿Cómo es que Dios perdona a sus deudores? Los pecadores están en deuda con Dios porque al pecar, desobedeciendo su ley, merecen el castigo que marca la ley. Ese castigo que marca la ley es la muerte eterna, llamada también la segunda muerte o el infierno. Es un castigo eterno porque para pagarlo hay que morir, para estar muerto para siempre. Si alguien pagara esa deuda, sería con la muerte. Por eso nadie puede pagar la deuda. Pagarla equivale a morir eternamente. Dios, como es juez justo, no puede simplemente ignorar el pecado y olvidarse de él, hacer como si nunca hubiera ocurrido. Como el ofendido es él,
Solo Él puede perdonar los pecados. Vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 5 a 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La razón por la que solo Dios puede perdonar los pecados es que una deuda solo la puede perdonar el acreedor. Yo solo puedo perdonar al que me debe a mí, pero no puedo perdonar a alguien que te debe a ti, a alguien que debe a otra persona. Que el acreedor, al pagar la deuda, al perdonar la deuda, él paga, él sufre una pérdida. Si perdona los 20,000 pesos, él pierde esos 20,000 pesos que eran suyos, ya no los tiene, no los recibe, los pierde. Por eso yo solo puedo perdonar al que me debe a mí. Si lo perdono, estoy dispuesto a sufrir una pérdida. Dios, para pagar la deuda por los pecados, sufre una pérdida, así, del mismo tamaño que los pecados. Él sufre una pérdida todavía más grande. Él paga la deuda que tienen los pecadores con la muerte. Para hacerlo, envió a su Hijo para que pagara por la deuda de los pecadores y entonces poderlos perdonar. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, paga la deuda. El Hijo murió en la cruz, pagando por pecadores, sufriendo por el castigo que les correspondía. Él sufrió nuestro infierno y por eso Dios puede perdonar a los pecadores. Vamos a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Cristo pagó en nuestro lugar. Sobre Él fueron puestos nuestros pecados y ahí Dios los castigó. Castigó cada pecado. Él pagó la deuda, dicen estos versículos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Regresando a nuestro versículo de Lucas 7, versículo 47, Jesús hablándole a Simón el fariseo, después de haberle preguntado: ¿quién cree que ama más al acreedor? Y habiendo respondido Simón, le dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El pago que hizo Cristo es de un valor infinito. No debemos subestimar lo que significa el perdón de pecados.
Si no entendemos el valor tan grande de ese perdón, no estaremos agradecidos con Dios. Si entendemos ese valor, nos pasaremos la eternidad alabando a Dios por el perdón de nuestros muchos pecados. Al que perdona mucho, ama mucho. El amor se ve en una nueva manera de vivir, una vida de agradecimiento, dejando el pecado. El amor de la mujer hacia el Salvador es el resultado, el fruto de haber recibido el perdón de sus muchos pecados. El amor del cristiano por su Salvador es un fruto, es el resultado. Dios no nos perdona si lo amamos. Dios no nos perdona si nos portamos bien. Él nos amó primero y como nos amó, nos perdonó. El amor de un pecador arrepentido hacia Dios es la evidencia de que esa persona ha sido perdonada. Ella amó mucho porque ella sabía que se le perdonó mucho. El versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Por lo tanto te digo, tus pecados son perdonados. Por muchos que hayan sido, han sido perdonados. Y es claro, por el hecho de que ella, consciente de haber sido perdonada, ha mostrado que ama tan intensamente. Que brote el amor hacia Cristo es porque ella ha entendido que ha sido perdonada. Simón se consideraba justo, sin necesidad de ser perdonado, y miraba a la mujer pecadora, sin posibilidad de perdón. Jesús muestra que por su falta de amor es Simón el que da muestras de no haber sido perdonado, aunque le dice misericordiosamente: quien ha sido perdonado poco. Mientras la mujer se goza en la libertad de la culpa que ha recibido como un don de la gracia de Dios. La mujer se sabía perdonada y Jesús se lo confirma. Por su vida pasada llena de pecado, sabe que el perdón que recibió es muy grande, y la confirmación le hace saber de una vez, para siempre, de una forma completa, que sus pecados han quedado borrados. Y no solo eso, Cristo abraza a esta mujer arrepentida para estar en paz y para protegerla para siempre. Vamos a Romanos 5:1. Cuando nuestros pecados no están perdonados, no podemos tener paz. Estamos siempre temerosos. Sabemos que tenemos una deuda que se debe pagar. Dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo nuestro pasaje en el versículo 49:
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Los demás invitados, que muy probablemente también eran fariseos, se sintieron ofendidos por lo que dijo Jesús. Él lo dijo en voz alta, no solamente para que la mujer se sintiera segura del perdón, lo dijo también para que los que oían ya no la consideraran como una mujer pecadora, que ya no la trataran como una mujer pecadora. Jesús los ignoró a ellos, pero tomó en cuenta a la mujer. Es el versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ser salvada causó su arrepentimiento, pero el arrepentimiento no la salvó. El dolor por el pecado es una muestra de la gracia en su corazón. Pero Jesús no le dijo: tu arrepentimiento, tu dolor por el pecado te han salvado. Jesús tampoco le dijo a la mujer: tu amor hacia mí te ha salvado, ni tu servicio a lavar y ungir mis pies te han salvado. Le dijo: tu fe te ha salvado. El camino que designó Dios para la salvación de los hombres no es por ninguna obra que hagan, ni por nada que tengan o por nada que sean, sino por la fe en Jesucristo, su amado Hijo. Él tiene el derecho de dar su misericordia y perdón a quien Él quiera, cuando Él quiera y del modo que Él quiera. Y esto es lo que ha determinado. Vamos a Juan 3, 18, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Esta es la manera que Dios ha determinado en que los hombres se salven. Dice este versículo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La elección de Dios es que sea por medio de la fe, para que pueda ser por gracia, que es algo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Si la salvación fuera por nosotros, por nuestros sentimientos o por nuestras obras, por nuestra propia naturaleza caída, pensaríamos que una parte de la salvación es mérito nuestro. Y reclamaríamos una parte de la gloria de la salvación. Pero si alguien cree la verdad, si oye algo y la verdad lo convence, simplemente queda convencido, pero eso no le da a él ninguna gloria. Por eso la salvación es por medio de la fe, y la fe también la da Dios como una gracia, como un don. Vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Efesios 2, 7 y 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Tu deuda es enorme y no hay quien pueda pagar, pero Cristo puede perdonarte. Solamente ven a Cristo, pon tu confianza en Él, solamente en Él, para tu salvación. No confíes en lo que has hecho o en lo que no has hecho o en lo que puedas hacer. Que no te importe lo que digan o lo que piensen los demás. Ten fe en Cristo. Clama a Dios para que te dé la fe para creer. Clama hasta que Cristo te diga: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente, porque nosotros no podemos pagar nuestra deuda, no tenemos con qué, no nos alcanzan ni nuestra vida, pero tú, por tu misericordia, has perdonado nuestra deuda, pagándola tú, sufriendo la pérdida en Cristo. Danos esa fe que necesitamos para depositarla en Cristo. Que no pensemos que somos buenos, que no debemos nada, que hay otros más malos. Que podamos ver nuestro pecado y que podamos ver que Cristo nos puede perdonar. Él quiere perdonarnos. Ayúdanos a creer en Cristo. Que sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.